José Medina Mora, el presidente de Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Oye, antes que nada, pues tu punto de vista sobre un tema con el que no te íbamos a llamar originalmente, que son las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, exhortando a los productores de maíz a que tomen, y mis señores, les acompaño, las bodegas de Gruma, de Minsa, de Cargill, y no por defender estas empresas, sino por defender el Estado de Derecho. ¿Cómo el gobernador pide violar la ley en esa forma? ¿Qué opinan ustedes en Coparmex? Sí, bueno, desde luego, tú sabes, Mari Carmen, que la postura de Coparmex es de respeto al Estado de Derecho. Parece que en esta situación hay una condición de precios internacionales de los granos que de alguna manera sí afecta a los productores y desde luego pues sí requiere una atención por parte del gobierno federal, pero nos parece que no es la manera de decir, en lugar de ocupar un aeropuerto, ahora ocupen unas empresas. Es decir, no es la manera de solucionar pues sí, una situación de fluctuación de precios. Es normal que ocurra en los precios internacionales, que vayan subiendo y bajando, y bueno, le corresponde, nos parece, al gobierno federal hacer una evaluación si se requiere hacer, digamos, una acción temporal para poder apoyar precisamente a estos productores, pero de ninguna manera el camino es el que se viole el Estado de Derecho, el que se ocupen, digamos, plantas o almacenes de empresas, en lugar de ocupar un aeropuerto. Digamos, no es el camino ni uno ni otro. Nos parece que sí tiene que tomar el tema el gobierno federal para poder plantear a partir de un diálogo qué soluciones para que temporalmente, en lo que los precios internacionales se estabilizan, pues no haya estas repercusiones para los productores de granos, pero que no generen problemas adicionales hacia la ciudadanía. Así es, José Medina Mora. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio, qué gusto saludarte. Igualmente, yo quisiera tu opinión, porque aunque no es de tu resorte directamente, es un tema que nos atañe a todos los mexicanos. Al final se trata de los productos que consumimos cotidianamente, el maíz, el trigo, la soya, y que anteriormente existía un esquema que permitía y preveía que el gobierno interviniera y rescatara a los productores, porque son parte de un ciclo económico internacional y a veces los ciclos son bajistas, como hoy lo estamos viviendo, pero en esta ocasión nos agarra el ciclo a la baja sin los resortes que existían de previsión y el precio objetivo que existía. Se desmanteló todo eso y ahí está el meollo del problema. ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que subrayas precisamente en dónde está el origen del problema. Es, bueno, atendiendo esta realidad de la fluctuación de los precios internacionales, el cubrir, no dañar precisamente a los productores, permitía que pudieran pasar estos ciclos en donde bajaba el precio internacional sin que esto, digamos, les afectara en los ingresos que reciben. Pues se demuestra que ese esquema que existía de protección a los productores era un esquema muy bueno, porque precisamente permitía que pudieran pasar estos ciclos de altas y bajas de los precios internacionales sin que esto les afectara a ellos, pero tampoco a los consumidores y menos a la ciudadanía en general. Por eso el llamado que hacemos hacia las autoridades es que convoquen a una mesa de diálogo en donde se planteen soluciones a esta situación que no tengan que ver con que ahora quítense de este lugar para invadir otros lugares privados. Nos parece que ese no es el camino tiene que ser el diálogo y desde luego el analizar, el poder recuperar esas políticas públicas que tanto ayudaban en los ciclos de altas y bajas en los precios internacionales. Sí, desde luego, fíjate que yo creo que ese es el camino a seguir. Pepe, te saludo, José Yuste, porque pues lo que está haciendo el llamado del gobernador de Sinaloa es prácticamente en contra de la ley, ¿no? Es ir en contra de empresas privadas que además no tienen la culpa ellas de que el precio internacional esté bajo. Exactamente, José, buenas noches y qué gusto saludarte. Igualmente. Hemos visto ya en el caso de otras empresas y otras ciudades en donde había habido estas invasiones a las empresas privadas, a las empresas productivas, precisamente a partir de esta caída de los precios, exigiendo que se pagara
un precio como se pagaba anteriormente. Y bueno, estas son las leyes de oferta y demanda del mercado que consideramos que tiene todo el sentido del mundo proteger a los productores de estos ciclos de altas y bajas. En general, las empresas tenemos estos sistemas de protección, por ejemplo, de altas y bajas en el tipo de cambio, que permiten precisamente no alterar el proceso productivo, sino tener esta cobertura que nos permite ir avanzando independientemente de que el tipo de cambio suba o baja. En este caso, era un esquema que funcionaba, José, en cuanto a que esta fluctuación de los precios internacionales de los granos no afectaran de manera importante a los productores, sino que tuvieran ese rango de cobertura que permitiera que el proceso productivo siguiera adelante, que los precios a los consumidores de alguna manera tampoco tuvieran esas grandes fluctuaciones que consideramos que una vez que como país estamos abiertos al comercio internacional, estamos sujetos a esta variación de los precios, en este caso de alimentos, de los granos, y por eso es importante tener este tipo de protecciones, estos programas que simplemente ayudan a que a veces cuando sube el precio pues no afecte demasiado al consumidor, pero tampoco cuando baje afecte al productor. Se hace necesario a partir del diálogo regresar a un acuerdo. Oye, y también que te hablábamos para el tema de las extorsiones. Ustedes ahí denunciaban en la Coparmex un crecimiento alarmante de las extorsiones empresariales. Cuéntanos. Sí, bueno, hacemos este estudio trimestralmente, Mari Carmen, en donde, como sabes, hemos hecho encuestas a las empresas socias de Coparmex que revelan que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, siendo el robo de mercancías, después el robo de vehículos y en tercer lugar empatados tanto la extorsión, que incluye el cobro de piso, como el delito cibernético que está creciendo. En esta ocasión hemos hecho un estudio más a fondo de la extorsión y encontramos que efectivamente en los 53 meses que lleva esta administración hay un 48% de aumento con respecto a lo que había en el mismo periodo del sexenio anterior. Sin embargo, lo más relevante, Mari Carmen, es que estas son las denuncias y solo se denuncia el 4% de las extorsiones. Quiere decir que tenemos una cifra negra, como se llama, de 96%. Y de ahí el llamado a la ciudadanía, a las empresas, a que denuncien. Si no hay una denuncia, la autoridad no puede actuar, pero tampoco podemos conocer estas modalidades que van llevando los extorsionadores que permitan aplicar el ser preventivo para precisamente cerrarle el paso a la extorsión. Pues sí, la verdad es que es preocupante este nivel que ha alcanzado José Medina Mora. ¿Cuál es el camino, el canal que debería de estarse siguiendo en México para fortalecer la seguridad y evitar que esto continúe ocurriendo? Porque ya son un universo muy importante de empresas y empresarios que están siendo víctimas de este tipo de delito. Sí, de hecho, no es nada más la extorsión a las empresas, es también a las personas y a las familias. Nos encontramos en estas denuncias que son cifras oficiales. Las denuncias de extorsión, el 72% es extorsión telefónica o extorsión a través de redes sociales como WhatsApp o como Facebook. Y el 28% sí es la extorsión de cobro de piso. Ese pues es más hacia las empresas. Nos parece que el camino, Marco, primero es legislativo, y en este sentido hay una iniciativa que hemos estado trabajando con la Cámara de Diputados y otros organismos empresariales para hacer un cambio en la Constitución que permita al Congreso legislar en materia de extorsión y entonces poder emitir una ley general de extorsión que permita distinguir la extorsión telefónica y de redes sociales de aquella que es cobro de piso y que además hay una aplicación pareja en todos los estados de la República. Por otro lado, nos parece que un camino adicional tiene que ver con esta cultura de la denuncia que nos permita conocer mejor las maneras en que se está actuando en la extorsión y con eso se pueda prevenir. Así es, Pepe, estamos platicando con José Medina Mora sobre el tema preocupante de la extorsión. Lo dices bien, no solo es en empresas, no solo es derecho de piso, es a las personas, es sobre todo telefónica que está llegando, y parecería que eso pues sigue y nadie lo frena el tema de extorsión, lo cual me hace preguntar, hay diario una junta que tiene el presidente para el tema de seguridad. ¿Se tratará esto? ¿Qué les han dicho? ¿Les han comentado algo sobre esto?
Sí, desde luego hay una comunicación directa con las autoridades en materia de seguridad. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo la 089, que permite a los usuarios de un teléfono celular, al bajar esa aplicación, bloquear aquellos números que ya se han detectado desde los cuales hacen la extorsión telefónica. Por otro lado, se ha implementado Laika, que es una línea de acción inmediata para cuando hay precisamente estas acciones de inseguridad, sobre todo robo de mercancía en carretera, que hay una comunicación muy estrecha con la Guardia Nacional y que ha permitido que cuando hay la denuncia inmediata se recupere no nada más la mercancía, sino también los vehículos. En fin, tenemos que seguir estos protocolos, denunciar, utilizar las herramientas para que efectivamente las autoridades tengan la información lo más pronto posible. Nos han dicho las autoridades de seguridad que el reto que tienen es que la ciudadanía y las empresas confiemos en ellos para que denunciemos y entonces puedan actuar de inmediato. Pues te queremos agradecer mucho, como siempre, José Medina Mora, presidente de Coparmex. Gracias por la entrevista. Gracias, José. Muchas gracias, muy buenas noches, Mari Carmen, Marco y José.